Bienvenido a Gnostic Hub. Soy su anfitrión Carlos. Es un honor tenerlos de nuevo con nosotros en este maravilloso camino en el que buscamos las respuestas a las preguntas más básicas que han cautivado la mente humana a través de la historia. Nuestra meta es proveerles con una guía de la sabiduría gnóstica para lograr un estilo de vida más holístico, sana, llena de armonía. El tema de hoy es el simbolismo esotérico de la Navidad. Ciertamente, como hemos dicho, estamos en esos tiempos de la Navidad y es maravilloso pues aprovechar esta época para explicar el simbolismo de la Navidad, ya que ciertamente la mayoría de las personas ignoran. Algunas sectas protestantes aseguran que esto es puro mito, pura mitología, pero en realidad ciertamente así es, solo que las personas ignoran que la mitología es una verdad, una realidad. Casi todas las antiguas culturas, religiones, teogonías en el mundo han hablado de la Navidad, y antes de que apareciera nuestro Señor Jesús el Cristo, el cual en él se celebró la Navidad, grandes maestros, grandes iniciados, tuvieron también ese, privilegio de encarnar al Cristo. Porque el Cristo es cósmico. El Cristo no es un individuo. El Cristo es cósmico. Y el Cristo existe en todo lo creado. Es unidad múltiple perfecta. Así tenemos al Cristo histórico, el que se adora en estos tiempos como el Cristo estatua, en las imágenes. Pero existe también el Cristo íntimo, el que hablaba Pablo de Tarso en su Gálatas 4:19, que dijo: hijitos míos, que nuevo estoy de parto hasta que el Cristo nazca en vosotros. De tal manera pues que existe el Cristo íntimo, existe el Cristo en sustancia, en la savia de las plantas, existe el Cristo atómico. Cuando el sacerdote, celebrando la santa unción gnóstica, hace el milagro de la transustanciación, en el cual el pan y el vino se convierte en carne y sangre del Cristo. De tal manera pues que el Cristo existe en todo lo creado. Pero hoy vamos a celebrar, pues, vamos a explicar, mejor dicho, ese momento maravilloso en que Jesús, un 24, comenzando el 25 de diciembre, encarnó al Cristo en el corazón. Realmente hay que explicar que una cosa es Jesús de Nazaret y otra cosa es el Cristo. Son dos cosas diferentes. Cuando Jesús pasó por la iniciación cabalística de Tiferete, encarnó al Cristo íntimo y entonces se llamó Cristo Jesús o Jesús el Cristo. Ahí vemos en la imagen cómo es que existen durante el año los solsticios y los equinoccios. Los solsticios se verifican pues en los polos norte y sur, y los equinoccios pues en la línea ecuatorial. Sucede pues que en el solsticio de invierno el sol se ha alejado del polo norte y se ha ido a las regiones australes. Es en esas regiones australes donde el sol que nos ilumina, podemos decir que hay una sincronización entre el evento cósmico que se celebra en el macrocosmos y en el evento que un hombre solar encarna al Cristo. Hay una sincronización entre lo macrocósmico y lo microcósmico, porque ciertamente
La Navidad, que significa nacimiento, es un evento cósmico que se celebra en todos los mundos del espacio infinito. No solo se ha celebrado aquí en el mundo Tierra, sino en todos los mundos del espacio infinito, el sol que nos alumbra. Ese sol es el cuerpo físico de una fuerza solar cósmica, crística, que es la que da vida y vida en abundancia a los mundos. Así vemos que si el sol que nos alumbra no hiciera ese recorrido de norte a sur y de sur a norte, la Tierra, si estuviera el sol en un solo, digamos, un lugar, sería un témpano de hielo por otro lado, de tal manera pues que el sol durante el año se va a los polos norte y al polo sur y también pasa por la línea ecuatorial donde se celebra en un equinoccio de primavera la crucifixión del Señor, o sea, la Semana Santa. De tal manera, pues, que ahí estamos viendo los solsticios y los equinoccios en esta imagen. Bueno, Jesús como iniciado. Ciertamente, Jesús se desenvolvió estudiando con los gnósticos esenios. Ciertamente, el Maestro Jesús, en aquella época, 2 rabinos le instruyeron y él penetró pues a esos estudios de cábala, alquimia, psicología, filosofía, todo lo relacionado pues con esos eventos cósmicos. De tal manera que Jesús en ese tiempo estudió con los esenios. Bien sabemos que los esenios existieron en aquella época en que estuvo Jesús. Y Jesús fue un discípulo de los esenios. Se preparó maravillosamente con los esenios y estudió pues con ellos la cábala. Repito, la alquimia, la psicología, la filosofía, la teurgia, todo lo relacionado pues con ese estudio maravilloso que es la religión, porque la religión es científica, la religión es tan científica que si uno se pone a observar, muchos santos en el pasado le levitaron, otros caminaban sobre el fuego y muchos santos les aparecieron las llagas del Cristo, las marcas del Cristo, que son las 5 llagas de los pies, de las manos y del costado. ¿Y cómo es esto que aparece en un iniciado? Ciertamente, pues, la religión es científica. Einstein decía que la religión tenía que ser científica y la ciencia religiosa. Necesario es explicar el misterio de las 2 Marías, porque ciertamente muchas sectas protestantes entienden en la Biblia que existió una María y que esa María pues es la que dio a luz al niño Cristo. O sea, la materia dando luz a algo espiritual. Sería algo que no encaja, porque si vemos nosotros que la Biblia dice, lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. No puede la materia pues concebir a un Dios, tiene que concebir a un humano. Sucede pues que dentro de estos estudios, para entender muy bien la religión, tenemos que hacer estudios cabalísticos, donde la Trimurti, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, podemos entender que el Espíritu Santo, esas 3 fuerzas, el Espíritu Santo, es andrógino y se desdobla en Padre, Madre. Y de esa unión del Padre, Madre, que es el Espíritu Santo y María, nace el niño Cristo. De dos fuerzas espirituales nace el niño Cristo. En la
en el árbol cabalístico de la esfera de Tiferet. O sea que el Cristo penetra en el alma del iniciado. Pero eso es en el mundo causal, en el mundo de, podemos decir, de la voluntad cósmica. Por lo tanto, María, en tiempos de los esenios, dio a luz a ese iniciado, Bodhisattva, Jesús de Nazaret. Y como repito, estudió con los esenios y estos esenios lo instruyeron. Cuando Jesús se preparó, obviamente, vieron en él las demás sectas que en él era el escogido para que llegara el Mesías. Por lo tanto, vemos nosotros que Herodes no le gustó, porque quería que el Mesías naciera dentro de la casta de ellos. Y cuando supo que el Mesías iba a nacer dentro de la casta humilde de los esenios, mandó pues a eliminar a los iniciados de primera y segunda iniciación de misterios mayores. Vino la decapitación de los niños inocentes. Pero por lo tanto, pues, cuando Jesús se preparó, ya el niño Cristo en los mundos superiores estaba también ya naciendo, pues, para que en el momento oportuno se integrara con el Maestro Jesús y viniera el iniciado ya llamándose Jesucristo. Pues bien, sucede pues que los iniciados sabían que el Cristo iba a nacer y dicen que 3 reyes magos venidos del oriente iban guiados por una estrella. Esa estrella pues es simbólica. Estos eventos podemos decir que no se vieron en el mundo físico, sí se vieron en el mundo causal. Para que me entiendan, existe el mundo físico, el mundo etérico, el mundo astral, el mundo mental y el mundo causal. Estas cosas se vieron en los mundos superiores. Aquí no hubo ningún rey mago, aquí no hubo una estrella que lo guiara. Todo eso fueron procesos que realmente, por eso es que la gente, muchos creen de que esto es pura mitología. Ciertamente es mitología, pero la mitología es real, la cosa que toda la mitología es simbólica y se necesita tener el Dominum Dei, se necesita conocer muy bien la simbología para entender bien y desmenuzar estos grandes misterios. Por lo tanto, pues si nosotros vemos en la Iglesia Católica, ahí ellos cuando rezan el rosario hablan de los misterios gozosos, misterios gloriosos, misterios dolorosos y misterios luminosos. Son misterios que muchas cosas pues hay que poderlas entender. Por lo tanto, pues se dice que 3 reyes magos, uno era negrito, otro era amarillo y otro era blanco, vestidos con una capa púrpura de ese color, o sea, ocre, rojo. Ahí se ven los 4 colores de la gran obra. Por lo tanto, pues, esto es un proceso alquímico. Cuando un iniciado comienza a transmutar la libido sexual, que no derrama su esperma sagrado, no lo derrama, no que lo transmuta. En un principio dicen que esas aguas que uno comienza porque está con la lujuria, y Jesús era un iniciado, no era un santo, era un iniciado. Cuando uno está con esa lujuria, dicen que nuestras aguas espermáticas están sucias, negras como el carbón, simbolizada en la alquimia como el cuervo negro de Saturno.
Pero cuando el iniciado empieza a transmutar su energía, a tratar de vivir en castidad, en santidad, poco a poco va sacando eso que se llama la gelatina blanca, el alma metálica de ese esperma. Y sucede pues ahí al rey blanco, simbolizado por la blanca paloma del Espíritu Santo. Se dice que cuando Noé vio que ya el diluvio había desaparecido, pues esperó algún tiempo para ver si ya había tierra seca y dice que mandó al cuervo. El cuervo no regresó porque seguro estaba comiendo cadáveres, pero al tiempo mandó a la paloma y la paloma trajo una rama de olivo, símbolo que ya había paz, tranquilidad, ya las aguas estaban ya casi, pues habían desaparecido y ya se podía ya salir del barco pues y volver a poblar la tierra. Cuando el iniciado sigue transmutando y refinando y llega un momento en que su mente ya es casta en palabra, pensamiento y obra, se dice que de esas aguas por dentro hay transmutaciones y se elabora el mercurio de la filosofía secreta. Ese mercurio es el rey amarillo, representado en alquimia como el águila amarilla. Entonces, cuando ese mercurio está preparado, se une con el azufre, que es el fuego, y entonces se dice que un fuego electrónico, un fuego de Pentecostés, sube de vértebra en vértebra, de chakra en chakra, desde el coxis, desde ese hueso sacro que viene de sagrado, sube por espina dorsal hasta llegar a la vértebra 33. Entonces se dice que el iniciado ha logrado pues la primera iniciación de misterios mayores. Así continuará con su cuerpo vital o cuerpo etérico. Continuará con el cuerpo astral, después con el cuerpo, la mente y luego con el cuerpo causal. Cuando ya se llega al cuerpo causal, obviamente viene el nacimiento segundo. Y cuando logra la iniciación cabalística de Tiferet, nace el niño Cristo en el corazón del iniciado. Por lo tanto, pues eso no existió, esos son procesos simbólicos, alquímicos, cabalísticos. Pero cuando se dice que son guiados por una estrella, esa estrella representa a Logos, esa estrella representa a Estela Maris, a la Virgen celestial, no una virgen física, no, a la Virgen celestial, que guía a los Reyes Magos. Y estos Reyes Magos llegan pues al pesebre, pero ese pesebre que es Belén, no existía en esos tiempos, la aldea de Belén no existía. Ese pesebre es el cuerpo físico de uno y el niño nace en ese pesebre, en ese corazón, donde todavía pues se dice que de ese pesebre tendrá que convertirse en una Jerusalén celestial. Por lo tanto, pues son procesos muy cabalísticos, muy alquímicos, que solo los puede entender el que penetra estos estudios. El que no penetra estos estudios, obviamente se ve pues que no va a entender. Y la Biblia pues no es un proceso histórico o hechos históricos, no. En la Biblia existe la cábala, la alquimia, la psicología, la filosofía, la teurgia, la historia. Por lo tanto, pues cuando una persona estudia estos tratados, esta Biblia, que realmente son enseñanzas de grandes iniciados, obviamente pues puede entender las Sagradas Escrituras. De lo contrario, no. El hexagrama. Vemos pues que esa estrella de 6 puntas, el hexagrama, representa al Logos. Ciertamente, pues esa estrella de Salomón tiene su símbolo maravilloso. Realmente, pues si los magos fueron guiados por esa estrella, quiere decir que esos magos que son simbólicos tienen que seguir un proceso alquímico, porque las puntas de la estrella son masculinas
La entrada entre punta y punta son femeninas. Por lo tanto, pues ahí las 12 radiaciones del zodíaco, de la alquimia. También vemos que el triángulo superior representa al Padre, Hijo y Espíritu Santo. El triángulo inferior representa a los tres traidores, Judas, Pilatos y Caifás. También el triángulo de arriba representa también el Padre y el Espíritu Santo, y los de abajo el soplo, la sangre y el agua. En alquimia, el triángulo superior representa al azufre y el triángulo inferior representa al mercurio. Unidos esos dos triángulos, se dice que lo humano se diviniza y lo divino se humaniza. He ahí pues el maravilloso hexagrama, la estrella de 6 puntas, el estrella de Salomón, que ciertamente es un proceso de alquimia que los magos simbólicos tienen que ver para que ese fuego y ese azufre estén integrados, y ya de ahí surja pues esa estrella, el logos, el ser. Vemos que cuando el rey Herodes se dio cuenta que el iniciado Jesús había nacido en la casta de los Esenios, él era el candidato, digamos, él era el que en él se iba a manifestar el Mesías. Herodes pues mandó a decapitar a los niños inocentes. Esto es muy simbólico. Esos inocentes se entiende por dos maneras. Los niños inocentes son los niños iniciados. En la Biblia aparecen 3 clases de niños. Cuando Jesús dijo, deja que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, se refería a criaturas por ahí de 1 año, 2 años, que realmente pues se ve ahí la inocencia. Cuando uno llega a la inocencia, obviamente pues puede uno llegar al reino de los cielos. Pero si uno perdió su inocencia, obviamente pues está gobernado por el ego. Bien, hay otra clase de niños que dice Pablo, que unos están de leche y otros de manjar sólido. Los que están de leche pues son niños, o sea, no pueden entender digamos, la sabiduría ya elevada, una sabiduría pues que ya en el cual si se manifiestan cosas cabalísticas, cosas alquímicas, cosas de astrología, etc., hay gente que no va a entender eso, como un niño que empieza con las primeras letras, así hay niños que comienzan, como Pablo dice, con los primeros rudimentos de las palabras, por lo tanto pues, está de leche y no de manjar sólido. Por lo tanto, pues, esa es otra clase de niños. Pero hay un niño que se llama iniciados. Cuando Jesús dijo, te doy gracias, Padre y Señor del cielo, por haber ocultado la sabiduría de los sabios y entendidos, y habérselas revelado a los niños. Ahí se refería a los iniciados. Un iniciado de ahí, que estudia estos conocimientos, ya puede ser una persona por ahí de 21, 25 años en adelante, en que ya puede manejar sus fuerzas sexuales, ya puede entender de psicología, puede ver que el cuerpo en su interior, su mente se procesa en 49 niveles, en el preconsciente, en el subconsciente, en el inconsciente, en el infraconsciente de la mente. Por lo tanto, pues la mente tiene 49 niveles y tiene que saber de psicología y de la ciencia, la meditación, para conocerse a sí mismo. Por lo tanto, pues se ve pues que el iniciado es aquel que cuando está trabajando es un niño inocente. Por lo tanto, pues Herodes mandó a decapitar a todos los iniciados de primera y segunda iniciación de misterios mayores. Ahí ven pues la degollación de los niños inocentes. En alquimia, Nicolas Flamel parece que grabó en las catedrales creo que Nostradamus en París, símbolos
que alegorizaban pues los pasos de la alquimia. Y ahí vemos nosotros pues cómo se tiene que eliminar a los agregados psicológicos que también representan los niños inocentes. En este sentido son los niños ignorantes. El ego es ignorancia. Esos niños son los 7 pecados capitales: ira, codicia, envidia, lujuria, orgullo, pereza y gula. Por lo tanto, pues hay que eliminar a esos niños inocentes, o sea, ignorantes, para poder uno liberarse completamente del yo, encarnar al ser, encarnar al Cristo, encarnar al Padre, y entonces pues es uno con el Padre. Por eso es que la estrella de 6 puntas representa que lo divino se humaniza y lo humano se diviniza. He ahí pues el sello, las dos fuerzas integradas. Por lo tanto, pues es necesario, para lograr encarnar al Cristo íntimo, degollar a esos inocentes que también representan a los yoes de la psicología. Bien, en las Sagradas Escrituras vemos nosotros que dice: de Egipto llamé a mi hijo. Vemos nosotros que en Egipto habían grandes maestros de sabiduría divina. Si recordamos, Moisés fue instruido por los egipcios y se dice que Moisés era muy sabio en los dichos y hechos de los egipcios. Por lo tanto, pues no podemos menospreciar esa sabiduría, porque grandes filósofos de Grecia fueron a estudiar a Egipto. Claro, pues que esa sabiduría de Egipto tiene otros, digamos, símbolos, pero similares a la religión cristiana. Vemos nosotros allí las 3 fuerzas: Osiris, Isis y Horus. Las 3 fuerzas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, como en la religión hindú, Brahma, Vishnu y Shiva. ¿Por qué? Porque la religión es cósmica, la religión existe en todas partes. Es como que uno viera que en todas partes hay idiomas, y con el idioma, si uno entiende pues que la misma palabra en diferentes idiomas es lo mismo, pues ¿por qué uno no va a aceptar de que la simbología cristiana tiene similitud con la simbología egipcia y con los brahmanes? Por lo tanto, pues no debemos nosotros ser fanáticos y aceptar solo una religión y las demás no. Dios, con su poder infinito, se puede manifestar de diferentes maneras. Así se han manifestado los colores, se han manifestado los sonidos de la música. Cuando uno estudia música, los mismos símbolos de la música son aceptados en todo el mundo. ¿Y por qué no podemos aceptar pues la religión vecina, la religión de otros países? Ciertamente, cuando uno entiende la relación de los símbolos entre una religión y otra, uno no se puede extrañar ni menospreciar, porque las connotaciones son iguales unas con otras. Bien, entonces vemos pues que esa familia huyó a Egipto, y allá pues en Egipto Jesús fue recibido por los grandes maestros, los grandes hierofantes, y ellos pues lo instruyeron. Porque la religión, como se ha dicho, que es cósmica, es la misma. El hombre, para pasar de humano a hombre verdadero, es el mismo proceso. Y si quiere llegar al grado de superhombre, es otro proceso, pero en todas las religiones se han levantado hombres solares. Vemos en los sufis, se han levantado hombres solares. Se dice que hay más de 30 derviches hindustanes en Turquía que dice que son inmortales. Entonces quiere decir que no solo Jesús logró la inmortalidad, grandes maestros en la antigüedad como Hermes, como Krishna, Mitra, Zoroastro, todos esos seres lograron la inmortalidad. Por lo tanto, pues no podemos nosotros ser, digamos, únicos, de que solo los cristianos tienen sabiduría. Sería Dios, como podemos decir, que sería
como aquel que tiene su preferencia y para los demás pueblos no. Dios se ha manifestado en todos los pueblos y se ha manifestado en todos los mundos del espacio infinito, porque Dios existe en todo lo creado. Se ha dicho aquí y ahora y en todo lugar, por lo tanto, pues no podemos decir que sea únicamente el cristianismo único, digamos, como religión verdadera, única, en la cual es la que tiene toda la aceptación y las demás sectas o religiones no. Para el gnóstico, todas las religiones tienen los mismos principios universales y eternos. Ahí vemos pues que en Egipto pues existían los hierofantes. Los hierofantes eran maestros de sabiduría divina, hombres solares, hombres auténticos, hombres verdaderos, hombres legítimos. Esos eran hombres que realmente podían manifestarse y, aunque la gente a veces dudara, basta con ver a un hombre solar y un hombre humano, aparentemente se parecen al ver la figura humana, pero en su psicología son diferentes. Cuando un hombre es un hombre verdadero en el sentido completo y trascendental de la palabra, se conoce a sí mismo. El hombre se gobierna a sí mismo. El hombre es aquel que tiene autoridad de sí mismo. Ese es el verdadero hombre. Pero el hombre, o disque hombre humano, vemos ante una tragedia llora, ante un momento de hambre protesta. En cambio, un hombre solar entraría en meditación y en meditación podía resolver aquello que en ese momento no lo tiene. Por ejemplo, un hombre se encuentra en un desierto. Cualquier hombre normal se desespera, grita, puede perecer. En cambio, un hombre solar, en vez de gastar sus energías, de desesperarse, de llorarse, entraría en profunda meditación y sabría por dónde agarrar el camino más corto para salir del desierto, sin desesperación, porque un hombre maneja su propia psicología, es dueño de sus propios procesos psicológicos. Jesús en la India. Jesús en Egipto logró sus 5 iniciaciones de misterios mayores. Obviamente, pues allí Jesús tuvo que ser preparado por los grandes iniciados y también probado en el aspecto psicológico. Dice que en Egipto muchas damas quisieron tentarlo, seducirlo y no pudieron, porque cuando una persona logra conocer sus propios procesos psicológicos, logra conocer sus defectos de carácter y los logra desintegrar, puede, al volverse dueño de sí mismo, al tener un centro permanente de conciencia, puede pasar las pruebas que le impongan para ver si el discípulo es débil en ciertos momentos de psicología y ver si es débil, si cae o se mantiene firme. Por lo tanto, pues dicen que Jesús fue probado muchas veces y nunca cayó. Ahí logró el nacimiento segundo que habla Jesús a Nicodemos. El nacimiento que hay que nacer del agua y del espíritu, del agua y del fuego, del agua, del ensémenes, de esas aguas puras de vida, de esas aguas genesíacas, esas aguas de Amrita, son esas aguas espermáticas, de ese mercurio de la filosofía secreta. Cuando uno transmute esas aguas y logra despertar el fuego sagrado, con ese mercurio puede crear el cuerpo astral, el cuerpo de la mente y el cuerpo causal. Si tiene estos cuerpos, puede encarnar
a su ser, a su íntimo, y entonces se es hombre verdadero en el sentido completo de la palabra. Antes es un ser humano que es víctima de las circunstancias. ¿Ves bien? Se dice pues que Jesús anduvo por la India. Es cierto, estuvo en la India, algunos dicen que estuvo en Cachemira y obviamente pues un iniciado conoce las diferentes psicologías del mundo, las culturas antiguas, pero él se encaminó hacia el Tíbet. Dice que en el Tíbet estudió en la catedral de Yokan. Ahí estudió los 4 Vedas, el Rig Veda, el Mahabharata, el Ramayana y el Bhagavad Gita. Ahí estudió también las lenguas del Naga y el Maya, porque el Naga y el Maya son muy similares, sus vocabularios. Y las palabras que Jesús pronunció en la cruz cuando dijo Eli, Eli, lama sabachthani, son de origen maya. Cualquier persona que quiera antropológicamente buscar ese significado de esas palabras, váyase a México, a Yucatán, a Guatemala y cualquier indito maya le puede traducir como me hundo en la prealba de tu presencia. Por lo tanto, Jesús pues ahí aprendió el Naga y el Maya. Dicen que fue el maestro más exaltado, más inteligente que estuvo en ese tiempo y que se llamaba Isa. Cuando una persona pues quiere investigar, pues vaya al Tíbet y dicen que allá hay vasta documentación de que el Maestro Jesús estuvo en el Tíbet, porque también Jesús pasó por Caldea y la parábola con la que él hablaba era de origen caldeo. La palabra Belén viene de la raíz caldea que es Beleno, que es torre del fuego. De regreso a Jesús en Tierra Santa, obviamente, pues el Maestro Jesús dice que se encontró con su verdadera sacerdotisa, que fue la iniciada, pues, María Magdalena, que en la Pistisofía el Maestro Jesús le llama María la Bendita. Obviamente, pues, ella fue su consorte. El Maestro Jesús le sacó, pues, dicen, le ayudó a sacarle 7 demonios. Esos 7 demonios, pues, todo el mundo los tiene, que son los 7 defectos capitales. Ya hablamos que son la ira, la codicia, la envidia, la lujuria, el orgullo, la pereza y la gula. Jesús, pues claro, como era esposo de María Magdalena, pues le sacó fácilmente pues esos 7 demonios. También podemos decir pues que si se estudian los evangelios gnósticos, en el evangelio de Felipe se dice que Jesús a menudo besaba en la boca a María Magdalena. Por lo tanto, pues era su consorte, su esposa, su sacerdotisa. La cosa que la gente, pues con el tiempo de figura, y hubo mucho tiempo en que los papas antiguamente, pues interpretaron que María Magdalena era una prostituta. No es así. María Magdalena pertenecía a una casta de gente bastante acomodada y cuando Jesús fue a un lugar donde estaba la familia estaba María Magdalena, estaba creo que Salomé, estaba Marta, estaba Lázaro. Allí Jesús llevó su comitiva y todos fueron invitados a comer. Por lo tanto, pues dice que Marta se quejaba de que María Magdalena pues no le ayudaba en los oficios y Jesús le dijo que sentía mucho, pero que María había aceptado o escogido lo mejor, o escuchar al Señor. Por lo tanto, pues imagino que en la antigüedad algunos fragmentos, algunos libros fueron extraídos, desmembrados de la Biblia, porque la antigua Biblia pues tenía hasta el libro de Enoc, tenían libros como la Ilíada, la Odisea,
libros de Homero. Habían muchos libros interceptados en la Biblia que esos fueron desmembrados porque la gente pues le tenía como una especie de aversión a la mitología. La cosa que no entendían la mitología. La mitología es un proceso exacto como cualquier persona que quiere autorrealizarse. Vemos en la mitología hombres como Jasón y los argonautas, en que Jasón mata al basilisco de 7 cabezas y rescata el vellocino de oro, o sea, el Cordero de Dios, el vellocino. Vemos a Hércules, que también combatió una serie de monstruos mitológicos, y Hércules pues encarnó al Cristo. Hércules en Atlántida. Vemos también Perseo, que decapita a la medusa, ¿verdad? Y Perseo pues hasta se monta en un caballo volador, ¿verdad? En Pegaso, porque existieron caballos voladores en la antigüedad, y rescató a su alma divina, que era Andrómeda. Por lo tanto, pues, para conocer de religión hay que conocer de mitología, porque todo eso es simbólico. Bueno, llegamos a un momento pues que cuando Jesús regresó del Tíbet y llegó a Tierra Santa, él pasó por la iniciación cabalística de Tiferet. Los que conocen del árbol de la vida, de la Cábala o Cábala, ese árbol de la vida contiene 10 sefirotes. Esos 10 filotes son 10 emanaciones, representa dimensiones, nombres de Dios, mundos, iniciaciones, grados cabalísticos, etcétera. Por lo tanto, pues estudiar Cábala sería interesante porque sí, los grandes profetas conocían de Cábala. Jesús conoció de Cábala, de alquimia. Todos sus grandes maestros no eran simplemente estudiantes nada más y oradores y por ahí meditadores en Dios, no. Fueron grandes seres que desarrollaron todas esas facultades que el hombre tiene, pero a través de la cábala y de la alquimia. Por lo tanto, vemos nosotros pues que cuando una persona logra el nacimiento segundo, ha logrado pasar por las 5 iniciaciones de misterios mayores, repito, la iniciación de mundo físico, etérico, astral, mental y causal. Después viene la iniciación de Tiferet, donde nace el niño Cristo en el corazón del iniciado. En ese tiempo nació en el corazón de Jesús. Ya dije pues que el cuerpo físico, el corazón, representa el pesebre del mundo. Ahí nació el Cristo dentro del iniciado Jesús. A esa altura ya Jesús pues era un adulto, un hombre que posiblemente por ahí tendría sus 40 años. Vemos pues allí los 3 reyes magos que dice que le llevaron al niño, al Cristo íntimo, al rey Sol, al niño de oro de la alquimia. Debemos de saber pues que en tiempos antiguos al Cristo le llamaban nuestro Señor el Cristo el Sol. También le llamaban el león de la tribu de Judá. Obviamente pues son renombres que el iniciado tiene como dándole cierta grado de fuerza, de título, que ha logrado alcanzar una estatura de un ser superior. Vemos ahí que dicen que llevaron oro, incienso y mirra. El oro representa el espíritu. No hay duda pues que cualquier persona valore el oro como algo especial y está relacionado pues esos metales, los 7 metales con los 7 planetas. El oro pues está representado por el sol, la luna pues por la plata. De tal manera pues que le llevaron oro, símbolo del espíritu. Otro le llevó incienso. Dicen que el incienso al quemarlo pues se eleva y hay que elevar los pensamientos. Los pensamientos negativos hay que volverlos positivos. Elevar la mente a la mente superior, a la mente interior,
a la mente crística. Y también al Maestro Jesús pues se le regaló, mejor dicho, al niño Jesús se le regaló mirra. Mirra es un elemento que simboliza la muerte mística. Eso pues son los regalos que le llevaron los Reyes Magos pues al niño Cristo. En el macrocosmos vemos nosotros que dicen los místicos, allá imagino pues que en el mundo astral, en el mundo del espíritu, ven salir de la constelación de Virgo, o sea, de la Virgen, ven salir del vientre de la constelación de Virgo al sol, o sea, el sol de la medianoche, al sol espiritual, y que ese sol se encamina hacia la Cruz del Sur. Es algo que tiene que muy interesante que uno cuando hay cierta época en que uno mira al sur ve exactamente esa constelación que es la Cruz del Sur. Por lo tanto, dicen pues que esos 3 puntos que se ven de Orión, algunos dicen que representan los 3 Reyes Magos. Y que en el tiempo de Navidad, cualquier persona que mira hacia arriba ve a la constelación de Orión, que persigue las Pléyades, y más abajo está el Sol Sirio. De tal manera, pues que muchos suponen de que ese sol que sale el 21 o 24 de diciembre para amanecer 25, que nace del vientre de la constelación de Virgo, dice que están haciendo ese sol espiritual. Y aquí en el mundo físico, en el microcosmos, están haciendo también el niño sol dentro del corazón de un iniciado de una virgen espiritual. Por lo tanto, como que existe una sincronización en el cual, pues, aquí en el mundo tierra, un iniciado en el mundo causal encarna al niño Cristo y vea a su madre cósmica que tiene ese niño en sus brazos. Ve ese niño, pues, ese niño sol, el niño Cristo que lo ha encarnado. Pero en el macrocosmos se ve ese sol espiritual saliendo de la constelación de Virgo 24 minutos del 25, vea esa sincronización. Por lo tanto, pues vemos nosotros que esa gente, estas cosas la gente no las va a entender, porque tanto el macrocosmo como el microcósmico, pues hay una sincronización especial en ese sentido. Por lo tanto, pues vemos nosotros que ese sol de la medianoche es el sol que podemos decir que es un sol espiritual. Detrás de este sol físico que nos alumbra, existe el sol de la medianoche, el sol espiritual. Ese sol que es el sagrado sol absoluto. Ese sol espiritual se expresa a través de este sol físico. Y si ese sol no hiciera ese camino del polo sur al ecuador, no hubiera vida. ¿Qué tal si el sol se apagara? Pues se acaba la vida. Ahí se está expresando pues las fuerzas del lobo solar. Bien. Vemos allí una serie de grandes maestros que antaño pues encarnaron al Cristo. Ahí se ve a Dionisio, se ve a Hermes Trismegisto, se ve a Mitra, a Krishna, se ve maestros como Dionisio y otros que no están, como Fuji. Fuji fue el Cristo chino, Quetzalcóatl fue el Cristo mexicano, Manco Cápac fue el Cristo de los peruanos. Por lo tanto, pues esa fuerza que es cósmica se puede expresar en cualquier hombre que logra la autorrealización íntima del ser. Por lo tanto, pues en la antigüedad existieron grandes hombres que tuvieron ese poder de encarnar a Cristo antes de Jesús. Y después de Jesús también existieron hombres que lograron cristificarse. Uno de ellos dicen que fue
Francisco de Asís, y que le salieron las marcas del Cristo, o sea, pues los estigmas. Por lo tanto, pues vemos que este camino no es del pasado, es de hoy, de aquí y ahora. Si una persona en estos momentos empieza a trabajar sobre sí mismo, puede lograr en una vida encarnar a esa fuerza solar, a esa fuerza crística, a esa fuerza cósmica. Hay una gran equivocación al ver, pues, que dicen que el niño Jesús estaba entre los doctores y que tenía 12 años. Esa edad no es una edad física de un niño de 12 años, es la edad del Cristo. Cuando el Cristo llega a la edad de 12 años, que es el arcano del sacrificio, empieza a predicar la palabra. De allí Jesús empezó a predicar, pero no quiere decir que el niño predicó cuando tenía 12 años, no, el Cristo dentro del iniciado Jesús predicó la palabra. Por lo tanto, pues muchos dicen que de 30 a 33 predicó la palabra. No, los 33 años que aparecen en la Biblia son 33 grados iniciáticos que están demostrados en espina dorsal, en las 33 vértebras. Por lo tanto, no se confunda la edad física con edad esotérica. Los años que aparecen en la Biblia son años esotéricos del Cristo. El niño Cristo dentro del corazón del iniciado se puso a hablar entre los doctores, pero ya era un gran iniciado y muchos calculan que de allí Jesús desapareció y que se fue pues a otros lugares y que pasó ausente 18 años. No, Jesús ya había ido allá a la India, a Egipto, al Tíbet. No, ya Jesús ya estaba en Tierra Santa y desde el arcano 12, en que el Cristo tiene en su interior 12 años, ahí empezó a predicar la palabra. El árbol de la vida. Vemos nosotros, pues ahí vemos el árbol de la vida, es el que estamos hablando, que ahí en medio pues, está una esfera, que es la esfera de Tiferet. Ahí el Cristo se manifiesta en el alma del iniciado. En esa alma se expresa el Cristo. Puede andar un hombre en la calle, caminando, cristificado, y nadie lo va a notar. Pero quien está dentro de él es el Cristo, que habla a través de él. Recordemos que en la Biblia dice, no temáis de las cosas que has de hablar en público, porque vuestro Padre que está en secreto, él hablará por ti. De tal manera que cuando una persona encarna al Cristo, es el Cristo el que habla a través del iniciado. Por lo tanto, pues eso sucede cuando se logra la iniciación de Tiferet. Entonces, hoy en día, pues la gente celebra la Navidad colocando en su casa, en su sala, un árbol de Navidad. El pino es el árbol de Acuario y esas bolitas, esas luces representan los frutos del árbol de la vida. Cuando una persona pues logra la autorrealización, obviamente pues el árbol de la vida pues se manifiesta en el Apocalipsis. Se ve que está ese árbol, dice va, y se ve la Jerusalén celestial. O sea que el iniciado pues se ve que logró encarnar los 10 sefirotes de la Cábala. Ahí podemos ver que podemos señalar que existe, repito, abajo el cuerpo físico, cuerpo vital, luego el cuerpo astral, el cuerpo de la mente y el cuerpo causal. Luego sigue el búdico y luego el espiritual, el íntimo. Son 7 cuerpos. Más allá está la Trimurti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El que se integra con las 3 fuerzas, pues obviamente es un autorrealizado. Por lo tanto, pues la gente hoy celebra la Navidad colocando un pesebre en recuerdo de ese ser que encarnó al Cristo, pero no solo Jesús lo encarnó, grandes maestros lo encarnaron antes y después de él. En tiempos de Abraham hubieron muchas creaciones de hombres solares. Después de Jesús hubieron muchos santos que encarnaron al Cristo. Dicen que uno de ellos fue Francisco de Asís, otros dicen que también lo logró San Cristóbal, otros dicen que lo logró San Antonio de Padua, Pacomio.
y muchos alquimistas. Por lo tanto, pues podemos decir que eso lo puede encarnar cualquier persona que se prepara en lo físico, en lo anímico y en lo espiritual. Vemos ahí un símbolo de alquimia donde se ve que de Adán, de sus órganos sexuales, surge el árbol del conocimiento. Ahí está el secreto, secretorum, ¿verdad? Ahí está ese árbol que la gente pues no entiende. De nuestras glándulas sexuales están las semillas. Ahí está la semilla y cuando una persona pues se contrae matrimonio, de hecho pues, viene ya la sociedad, la reproducción, y es obvio pues que viene el fruto de ese amor. Por lo tanto, pues también dice la Biblia, árbol que no dé frutos será cortado y echado el fuego. Si nosotros somos árboles que si no damos nuestras virtudes, pues también tenemos que ir a parar pues a esos mundos infiernos que hablan las Sagradas Escrituras y también las religiones del mundo. Por lo tanto, ahí se ve el iniciado frente al árbol de la vida, que da indicando que cuando ya una persona ha logrado pues encarnar ese árbol dentro de sí mismo, se convierte en el hombre más rico del mundo. Por lo tanto, dice que recibe el cuerno de Amaltea, o sea, el cuerno de la abundancia. Pero para poder recibir ese cuerno de la abundancia, que es la riqueza completa, porque cuando un hombre se autorrealiza puede hacer oro de la mejor calidad, puede convertir el plomo en oro, el carbón en diamante, puede hacer maravillas con sus poderes extraordinarios, porque cuando una persona es un cristificado, tiene el don de lengua, tiene la medicina universal, la panacea, tiene el elixir de la larga vida, es inmortal, él tiene el don de lengua, por lo tanto, pues tiene poderes ingentes y entonces puede tener todas las riquezas del mundo, porque realmente pues, es un cristificado, tiene el cuerno de la abundancia, el cuerno de Amaltea, pero para eso necesita trabajar con la cabra de Amaltea, que es la cabra en la cual tiene que alimentarse el iniciado con esa leche para lograr transmutar sus energías y convertirse en un hombre solar, en un hombre y luego en un superhombre. Eso es todo. Se concluye el video de esta semana. Como siempre, gracias por acompañarnos. Asegúrese de darnos un like a este video y no olvide recomendarnos a toda persona que pueda beneficiarse de estos estudios. Sobre todo, no olvide suscribirse a Gnostic Hub para recibir notificaciones de los nuevos videos semanalmente. Bien, como hemos visto, pues, el tema de la Navidad, ciertamente pues les deseamos que tenga una Navidad muy grandiosa, muy espiritual, llena de mucho amor, paz y tranquilidad, como realmente pues en la Sagrada Escritura se vio y que se me olvidó decir que cuando nació el Cristo los ángeles dijeron gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Les pedimos que ustedes logren tener una voluntad espiritual para tener paz en su alma, en su corazón. Cuando uno siente esa paz, esa tranquilidad en su corazón, hay bienaventuranza, hay felicidad. Y eso esperamos pues que el ser humano goce esa espiritualidad especialmente hoy en Navidad. Ojalá pedimos de todo corazón y pidan ustedes que estos problemas que tenemos de la pandemia por fin pues desaparezca para que podamos volver a la normalidad y seguir en esta vida pues viendo nuestro camino de superación personal, en la cual pues deseamos que todo el mundo pues logre un día agarrar estos estudios en serio y logre un cambio total y definitivo y poder avanzar espiritualmente hacia las cumbres majestuosas del ser. Eso es todo.